Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 24 y hemos estado estudiando algunos capítulos que son bastante prácticos para nuestra vida cotidiana. Aunque son ejemplos que se aplicaban en aquellos días, como encontrar el buey del vecino o ayudar a descargar algún animal que se usaba para transportar carga, hoy en día el principio sigue siendo el mismo, siguen siendo principios que son aplicables a nuestros días. La Torá es eterna y no pasa, y también uno de los propósitos de estudiar la Escritura es ver cómo podemos aplicarla a nuestros días. No nada más es la cuestión del conocimiento, sino de cuánto realmente aplicamos de ese conocimiento. Y en el capítulo 24 toma uno de los temas que sin duda eran, al igual que en nuestra época, de los temas más comunes, de las situaciones que se vivían día a día, y es el tema del divorcio. Entonces el divorcio no fue algo que se dé propiamente en nuestra generación o en nuestros últimos 100 años, es algo que siempre ha existido. Imagínense, el divorcio es tan antiguo como las mismas bodas, como el casamiento mismo. Así que la Torá también regula y también nos habla en qué situaciones es lícito que este matrimonio se disuelva, porque por lo general el texto que se usa para pensar que una persona jamás se debe divorciar es, o sea, y hasta que la muerte los separe, o y serán una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre, y eso se traduce en hasta que la muerte los separe. Pero no necesariamente la Escritura también plantea que deba de ser así. Hay ciertas razones, hay ciertas cláusulas, vamos a llamarle así, que se pueden dar en la vida matrimonial, por las cuales es lícito, de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la Escritura en general, poderse separar, poderse divorciar. Y no estoy diciendo que sea el caso de algunos aquí que se quieran divorciar, simplemente es bueno saberlo, porque todo el mundo conoce a alguien que está en una situación así, por divorciarse, o ya se divorció, o se va a divorciar, o se quiere divorciar, está pensando en esto. Y en el estudio de este capítulo, fíjense, me gustaría darles algunas estadísticas que me llamaron mucho la atención de los últimos años, porque definitivamente pues es algo que va en aumento. El divorcio cada año aproximadamente se incrementa un 6% la tasa anual de divorcios respecto al año anterior. Entonces parece poco, pero realmente es muchísimo. O sea, cada año 6% más del año anterior, del año anterior, del año anterior, del año anterior. Entonces, por ahí dicen que el matrimonio está en peligro de extinción, y estadísticamente hablando, sí, está en peligro de extinción. En el año 2013 hay un dato, dice que se llegaron a divorciar 108,727 parejas. 108,727 parejas en México se divorciaron. Eso es igual a 297 divorcios diarios. Y si lo sacamos en horas, 12 divorcios cada hora. 12 divorcios cada hora. Así que si pasamos esta hora y no nos hemos divorciado, bueno, pues ya, por lo menos ya hemos avanzado. El INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística, da también ciertos datos, y me llama mucho la atención porque en la investigación que ellos hacen, en las estadísticas que sacan, en el año 2013 ellos dividieron los divorcios de acuerdo a los quinquenios, es decir, cada 5 años, a los grupos que cumplían 5 años de casados. De estos grupos de cada 5 años, ¿qué grupo se divorciaba más? Es decir, matrimonios de 1 a 5 años, matrimonios de 6 a 10, de 11 a 15, de 16 a 20 y así en adelante, cada 5 años. ¿Sí? ¿Ustedes qué grupo creen que es el que tradicionalmente se divorcia más? A ver, aquí, ¿qué opinan? ¿Qué grupo se divorciará más? ¿El de 1 al 5, de 6 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, 20 a 25? Bueno, comentan aquí que de 1 a 5, efectivamente, ese tradicionalmente siempre fue el primer lugar en divorcios. O sea, la gente que recién se casaba y en el lapso de 5 años ya se divorciaba. Es el que ocupaba el primer lugar en número de divorcios. Pero ¿qué creen? A partir del año 2013, el grupo que más se divorcia son parejas que tienen más de 20 años de casados.
más de 21 años de casados. Wow. Entonces, ¿cuántos llevan de casados? 20 años de casados, wow. Y bueno, acá hay otros que llevan más, otros que llevan menos. Bueno, pues pareciera, cualquiera pensaría, dice, oye, después de 20 años, pues ya la hicimos, ¿no? Ya como que, ya en 20 años dicen, pues ya, ¿qué más podemos pasar? Ya pasamos las buenas, las malas, la salud y la enfermedad. Pero no, estadísticamente, no quiere decir que así tenga que ser, pero estadísticamente es el grupo que más se divorcia. Así que más nos tenemos que poner las antenas y las pilas puestas, porque es el grupo que más se divorcia. Y bueno, también el INEGI, este organismo, esta organización que se dedica justamente a hacer estos conteos y estadísticas, investigaciones, dice que hay 30 causas judiciales o administrativas de divorcio. Fíjense, les voy a leer algunas. Dice, algunas van desde el mutuo consentimiento e incompatibilidad de caracteres hasta abandono de hogar, adulterio, infidelidad, violencia intrafamiliar, propuesta de prostitución, enfermedad crónica o impotencia incurable, negativa a contribuir al sostenimiento del hogar, bigamia, hábitos de juego, droga o embriaguez, fecundación asistida sin consentimiento del cónyuge, así como bisexualidad manifestada o intención o cambio de sexo por tratamiento médico o quirúrgico. Wow, imagínense, o sea, hay un montón de causas por las que la gente se puede divorciar administrativamente, o de una manera judicial. Otro dato que me llamó la atención de otra investigación que se hizo en este caso en Gran Bretaña, dice en una encuesta que el 33% de las peticiones de divorcio contenían referencias a Facebook. O sea que las redes sociales tienen influencia hoy en día en los divorcios. Y esto es una encuesta de hace ya varios años, creo que por ahí del año 2001. En otro estudio un poco más reciente dice que el 66% de los divorcios usa esta red social Facebook como evidencia para divorciarse. O sea que tampoco es muy sano que digamos el Facebook en el tema de lo que es una relación matrimonial. Y ya les había comentado, la Torá sí otorga esta situación del divorcio, esta disolución del matrimonio bajo ciertas causas. ¿Por qué lo digo? Porque hay algunas religiones que el divorcio está prohibido o prácticamente prohibido. Ahora, ¿qué circunstancias permite la Torá para divorciarse? Ya leímos algunas que son parte de lo que nos dice ahí el INEGI, pero ¿cuáles de estas? Yo podríamos resumir en una sola. O sea, la Torá otorga ciertas causas para poderse divorciar, pero yo la resumiría en una, y es, ¿cuál es esa razón? La falta de compromiso. ¿Y cómo podremos entender esto? Porque hemos escuchado lo que dice desde Génesis, ¿no? Y serán los dos una sola carne, ¿no? Es la unión de dos almas, que va mucho más allá de una cuestión de estar de acuerdo, de estar juntos, una cuestión física, es algo que trasciende el espíritu, que dicen es la unión de dos almas. Entonces, ¿cómo disolver una unión de esta naturaleza? Algo tan fuerte, un vínculo tan poderoso. Y yo leí un ejemplo y me parece muy curioso, y dicen que es el compromiso que tenemos con nuestra mano. Todos tenemos una mano aquí. ¿Y en qué momento podríamos pensar en deshacernos de esta mano, de nuestra propia mano? Si viéramos una mano más bonita, no diríamos, ay, bueno, ¿sabes qué? Pues ya no te quiero, mano, porque hay manos mejores, ¿no? O hay manos más fuertes. O si de repente estás tratando de hacer algo y se te cae y dices, ay, esta mano, qué tonta es, o sabes que ya, olvídate de ti, me quiero olvidar de ti, ¿no? Y la cortas. No. ¿En qué momento pensaríamos esta idea? ¿En qué momento podríamos pensar en deshacernos de algo como nuestra propia mano? Es más, si nos dieran dinero por nuestra mano, ¿cuánto pediríamos? A ver, si les dijera, les doy 10,000 pesos, pero denme su mano, les cortamos la mano, ¿aceptarían? ¿Por 15,000? $10,000. Pues es difícil pensar en eso. ¿Cómo crees? Es una locura, es ridículo casi. Para deshacerme de mi mano,
cuantificar eso o que me cambiaran mi mano por algo, definitivamente sería algo así como una locura. Entonces, ¿de qué manera sí podría pensar en un momento dado deshacerme de una parte de mi cuerpo? De algo tan útil como mi propia mano. Solo si el resto de tu cuerpo, si solo tu vida estuviera en riesgo. ¿O no? Si por causa de una enfermedad, de una infección, algo en tu mano supieras que a largo plazo va a producir en ti la muerte, entonces ahí sí considerarías seriamente deshacerte de tu mano. Por muy útil que sea o que haya sido, dices, bueno, pues es que es o mi mano o mi vida entera. Entonces ahí sí no hay de otra, ahí sí tendrías que sin duda que tomar esta decisión tan radical y tan fuerte. Pero, ¿a qué me refiero con esto? ¿Qué relación tiene esto con el matrimonio? Que es justo así. El matrimonio es un compromiso de por vida, es una relación tan fuerte como nuestra mano está unida a nuestro cuerpo. Y no deberíamos de pensar en deshacer esa unión, así como tampoco pensamos en deshacernos de nuestra mano, solo que estuviese en riesgo algo mayor, que es nuestra propia vida. Entonces, en ese caso sí está el matrimonio como una opción justamente para preservar, digamos que la vida. Pero el divorcio debe ser visto siempre como el último y el más trágico recurso, solamente después de haber agotado todas las demás posibilidades de volver a restablecer la paz en el hogar. Si no se llegan a agotar esas opciones, entonces posiblemente sí estamos hablando de transgredir la Torah. Entonces estamos hablando de que no vamos a encontrar una justificante delante de Dios para haber disuelto ese matrimonio. Entonces eso es importante conocerlo. ¿Y por qué la Torah permite el divorcio? ¿Por qué si dices lo que Dios unió no lo separa el hombre? ¿Por qué? Porque también hay algo que va más allá de la voluntad que uno pueda tener hacia la persona, y es el derecho a respetar su libertad. Así como el Eterno respeta nuestro libre albedrío, nosotros deberemos de respetar el libre albedrío de la otra persona, de nuestro cónyuge. Se puede en un caso de divorcio discutir ciertas responsabilidades económicas, ciertas cuestiones, pero nunca la libertad de una persona. Es algo que no se puede negar. Dice un dicho que la ley del divorcio se otorgó en nombre de la paz. La ley del divorcio se otorgó en nombre de la paz, y aquellas personas que se divorcian cuando deben hacerlo, traen bien para sí y no mal. Aquellas personas que se divorcian cuando deben hacerlo, traen bien para sí y no mal. ¿Y por qué digo esto? Porque en muchos casos, en muchas iglesias, a veces, aun cuando hay los elementos bíblicos necesarios, suficientes, el testimonio y las evidencias para disolver ese matrimonio, para cortar esa relación de una manera, por lo menos sana hasta ese entonces, se niegan a hacerlo y se condena a las personas por llegar a este paso, aunque la Torah lo respalde y lo enseñe. Entonces por eso dice aquí, una persona hallará bien y no mal. Y el mismo apóstol Pablo también llega a respaldar esto en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, que se los dejo de tarea que lo lean con detalle, pero también dice, en un caso, un ejemplo, si la persona, en este caso, si uno de los dos es no creyente y no consiente en vivir con la persona creyente, y esto va a traer más conflictos y a largo plazo va a ser un problema mucho más grande, dice, bueno, el creyente no tiene por qué sentirse obligado a permanecer con esta persona. Si ya intentó, pues obviamente convertirlo, hacerlo volver al camino, abrirle los ojos a la verdad, y aún así se niega y se niega y se niega, y hay un endurecimiento de tal manera que no va a haber vuelta, pues entonces ahí sí, dice Pablo, no estás ligado, no estás obligado a permanecer. Y ese es un ejemplo entonces para esto. Vamos al versículo 1 del capítulo 24. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Este es
una de las referencias de la Torá, entonces, para poder llevar a cabo el divorcio. Y bueno, primero yo creo que nos salta a todos la atención la razón de por cuál se le iba a escribir carta de divorcio. Y dice, si hallare en ella alguna cosa, ¿qué dice ahí? Indecente. Yo les pregunto, ¿qué es indecente? Porque el concepto de indecente de una persona a otra puede ser muy diferente. Puede variar muchísimo. Entonces, ¿qué es indecente? Alguien podría ponerse muy estricto y decir, bueno, pues para mí indecente puede ser una sopa mal preparada, ¿no? Una sopa así horrible, esa es una indecencia total. Es un insulto a la gastronomía, es una indecencia. O puede ser, ¿sabes qué? Le habló mal a mi mamá de una manera indecente, pues es una indecencia y por lo tanto, carta de divorcio. O no me tenía mis taquitos listos como debería, pues también la indecencia. O me volteó la cara, o me contestó mal, o N cantidad de cosas que podríamos plantear como indecentes y por lo tanto de ahí tomar y decir, ¿sabes qué? Pues ya me divorcio. Aquí me respalda la Torá para poderme divorciar. ¿Y qué creen? Que era justamente lo que se estaba dando. Hubo una época, en la época incluso de Yeshua o previo, había dos escuelas de enseñanza principales, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Y bajo este pasaje, de acuerdo a esta escuela de Hillel, que era más liberal en cuanto a la interpretación y a más flexible en algunos aspectos de la halajá, de la interpretación de la escritura, muchos tomaban esto de Deuteronomio 24 para poderse divorciar y entonces tomar otra mujer. De repente les gustaba otra y decían, híjole, ¿cómo la dejo? Como ya me cayó gorda, ya no es como antes, ya engordó o ya enflacó o ya lo que haya sido, ya envejeció, lo que ustedes quieran. ¿Cómo me divorcio? Pero pues tengo que encontrar una manera. Ay, Deuteronomio 24, aquí dice, si alguno hallare cosa indecente, perfecto. Y pum, y estaban divorcio y divorcio. Pero además de todo, lo mal que se hacía es que no se entregaba un documento por escrito el cual permitiera, como vamos a ver más adelante, que la mujer se volviera a casar, darle la posibilidad de rehacer su vida. Entonces solamente las dejaban en muchos casos por haber encontrado algo indecente, entre comillas, y ya. Casi le avisaban, como hoy se avisan los novios cuando terminan. ¿Saben cómo se avisan los novios cuando terminan? ¿Saben cuál es la manera de cortar bueno, ya sabemos que el noviazgo no es bíblico, pero la gente del mundo, ¿cómo se terminan las relaciones? ¿Cómo se avisan? Cambian su estado en el Facebook. Dicen una relación y de repente ya, soltero. Entonces, caray, ya le llegó la notificación al otro o a la otra, así de, sí, pues ya, te quería avisar, por cierto, a ti y a todos los que son los 800 mil millones de amigos que se tienen en las redes de Facebook, que ya terminamos. Ese es el corte actual del noviazgo, el cambio de estado de la persona, de la situación en el Facebook, es como se cortaba. Entonces casi así lo estaban tomando, con esa liberalidad y con esa falta de seriedad en el compromiso matrimonial, de pues ya me voy con otra, pues ahí te enteras. Y la pobre mujer, ¿qué pasaba? Al no tener un documento legal de estar divorciada, entonces, ¿qué sucede? No se podía casar con otro, y si la veían con otro, ¿qué pasaba? Pues la podían apedrear, sin duda alguna. Entonces vamos a indagar bien, vamos a descubrir qué tiene que ver aquí. Primero, no está hablando de recién casados, es lo más probable. ¿Por qué? Porque ya habíamos comentado, por ejemplo, si encontrara algo en la noche de bodas que la mujer no se hubiese guardado, que no hubiese sido virgen, pues la apedreaban. Eso estamos hablando en Levítico, en Deuteronomio lo vimos antes, perdón, de que esto pues se hacía prácticamente al terminar la luna de miel o de manera inmediata. Entonces, aquí está hablando seguramente ya de matrimonios que llevaban más tiempo y entonces, pues, se podía dar efectivamente ciertas situaciones para divorciarse. Entonces, ¿qué es indecente? La palabra indecente es la palabra hebrea herba, del Strong 61-68, que significa desnudez. Significa desnudez, también significa indecencia, confusión, y de manera literal dice especialmente partes pudendas.
o también se traduce como indecoroso. Y esta misma palabra, encontramos esta misma palabra en Levítico 18, cuando habla acerca del contexto de relaciones sexuales prohibidas. Cuando dice que no verás la desnudez de tu tío y que la desnudez de la tía y desnudez de la hermana, y todo habla en el contexto de este tipo de relaciones, de este tipo de situaciones relacionadas con, pues, con fornicación, con adulterio, con indecencia sexual, todo esto. Entonces esto es lo más probable a lo que se refiere, y había una escuela que era más estricta en la época de Yeshua y anterior, la época del rabino, la escuela del rabino Shammai. Shammai era más estricto en muchos aspectos, y entonces él estaba más inclinado a pensar que el pasaje que estamos leyendo de Deuteronomio 24 tiene que ver con justamente con ese contexto de impureza sexual, alguna situación que pudiera derivar en eso, como el adulterio, la fornicación, etcétera. Entonces, aquí nos da pues, un marco más breve en cuanto a las razones para divorciarse. Ahora, no quiere decir automáticamente que se deba de llevar a cabo. Por eso Yeshua, y lo vamos a ver más adelante, dice que por causa de un corazón endurecido, pero siempre está la opción de la reconciliación, siempre está la opción del perdón. Por eso la Escritura dice que al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Y que el amor cubrirá multitud de faltas. Y eso es más grande aún que cualquier pecado. Y eso también es una causa admirable y justificable para permanecer casados. Porque a veces llega el otro extremo. ¿El otro extremo cuál es? De pastores o sacerdotes o gente de consejería que les dice, no, pues es que me engañó, ya, así en automático te divorcias mañana, casi. No hay manera de volver a restaurar ese matrimonio. Y claro que lo hay. No hay imposibles para Dios. ¿Ustedes creen que hay un imposible para Dios? Mientras haya teshuvá, mientras haya arrepentimiento y voluntad, todo es posible. Todo es posible. Siempre hay manera. Y creo que este pasaje también es importante porque dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esta carta de divorcio se le llama en hebreo get. Así como al acta matrimonial se le llama ketubá, a esta acta de divorcio se le llama get. Y hoy en día tiene un equivalente que es justamente el acta de divorcio civil. Y es suficiente hasta nuestros días, aún como creyentes, para estar legalmente divorciado. En la época de Moisés, en la época de Pablo, en la época de Yeshua, evidentemente estos get, aunque eran de carácter religioso, también tenían validez, como hoy sería validez oficial o validez jurídica. ¿Por qué? Porque los rabinos, los sabios, los ancianos, pues eran quienes regían este tipo de situaciones. Entonces, hoy en día se podía hacer un get, se sigue haciendo estos get por un rabino, en el caso de las comunidades judías, pero eso no significa que una persona no deba de llevar a cabo un divorcio formal delante de las leyes de los hombres, que finalmente estas leyes de hombres y estos jueces también los ha permitido el Eterno, de acuerdo a Romanos 13. ¿Se acuerdan este pasaje que dice que no hay autoridad sino dada por Dios? Pues finalmente Él pone jueces y autoridades civiles en la actualidad, aún fuera de Israel, porque es justamente un reflejo, en parte también así, de la justicia divina. Entonces hay gente que piensa que porque ya se separó muchos años de la pareja o porque la pareja ya lo engañó, automáticamente ya están divorciados, y esto no es así. Hay que llevar a cabo este proceso, aunque es triste y es doloroso, es difícil, pero es necesario hacerlo para estar también bien delante de Dios. Entonces el get es un requisito para poder pensar en una nueva unión, en una nueva relación. Hay gente que quiere la bendición de Dios sin llevar a cabo las cosas como Dios las planteó. Quiere llegar a la cima sin poner primero las bases, y tampoco está bien. ¿Cuál es el punto de la Torah aquí importante? No hay un divorcio si no hay un documento legal que anule la ketubá, si no hay un get. Y esto se hacía, como decía, por escrito, con testigos.
era un acto formal. ¿Por qué? Porque así como pues, el matrimonio es un juego, también se tenía que hacer con esa formalidad. Entonces les digo, el get también es importante. ¿Por qué? Porque también es algo que yo creo definitivamente que libera a las personas espiritualmente. Hay mucha gente que pues, sí, a lo mejor tuvo una justificable para divorciarse, pero no llevó las cosas a cabo bien. Y empezó una relación sin haberse divorciado legalmente, o está en una situación así todavía incluso. Y gente que conoce la palabra. Y Dios no va a bendecir esa relación. Dios no va a prosperar a largo plazo una relación que simplemente por las mismas cláusulas de la Torah no puede recibir la misma bendición. Pues queremos recibir la bendición de Dios, pero también tenemos que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Así que un get es algo que te libera para poder recibir otro tipo de bendiciones. Porque como vimos, también la Torah permite el divorcio y no significa que el divorcio ya sea el fin de la vida. Hay vida después de un divorcio, hay vida después de una separación. Cuando uno se casa, o aún en una relación, incluso no casados, pero una relación formal, una relación seria, uno hace votos, ¿no? O sea, hace promesas. Y la Escritura nos muestra que nuestra palabra tiene mucho poder y es tomada en cuenta en la corte celestial. Dios crea nuestra palabra. Entonces hicimos promesas, hicimos votos, hicimos un pacto, y cuanto más cuando hay pues esta unión carnal, pues mucho más fuerte es ese lazo. Entonces si no llevamos a cabo esta separación como Dios lo establece, siempre va a haber algo con lo que vamos a estar unidos a esa persona. Siempre va a haber esa cuerda invisible que te ate a esa persona. Entonces, el hacer las cosas como Dios las dice, entregar el get, decir, Señor, ok, esto no funcionó, como haya sido, ya hice todo lo posible y casi lo imposible, lo humanamente que se podía hacer, lo llevé a cabo y ya no llegamos a más. Entonces, Señor, libérame de estos votos, libérame de estas promesas. Porque dice que si prometemos algo al Eterno y finalmente lo que hacemos por una persona prometemos, también es Dios testigo, Dios nos va a pedir eso. Entonces el get era algo que te libera, es algo que libera también a las personas, por eso es necesario. Y lo aconsejable es, no te unas con ninguna otra persona, si alguien está en esa situación de estarse divorciando, hasta que no te divorcies legalmente. ¿Y por qué más es importante? Porque de acuerdo a la Escritura, un hijo de una relación de adulterio, se le llama bueno, se le traduce como bastardo, ¿se acuerdan? Son mamzerim, se les llaman. Entonces, pues es una situación que va más allá, cuando ya se involucran hijos de otra relación. Entonces, solo se agrava el problema en lugar de que se solucione. Entonces, la idea del get, ¿cuál es? Es, no pienses que el divorcio es el fin. Si ya lo intentaste todo, entonces siéntete liberado. Por eso es que la unión libre es el peor estado de una mujer, porque pues ni se puede divorciar porque no está casada, ni tiene la bendición y los derechos de una persona casada. Es el peor estado que puede tener una mujer. No hay pacto, no hay responsabilidad, prácticamente no hay nada. Hoy en día las leyes de los hombres han intentado rescatar un poco de lo que es el pacto matrimonial en una relación así de unión libre, pero no es el ideal. Lo ideal es que la gente se comprometa, se formalice y diga, ¿sabes qué? O lo hacemos o no, o estamos juntos o no. ¿Y por qué otra razón viene esto del get? Fíjense lo que dice el verso 2. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. O sea, si ya la mujer recibía este documento, ya podría ir y se casaba con otro. ¿Sabes qué? A este no le gustaba como cocinaba, bueno, pues seguramente va a haber otro que sí le guste. No, ni modo. Dice, pero si la aborreciera este último, o sea, el del segundo matrimonio, y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, es decir, si hubiese enviudado de este segundo matrimonio, dice, no podrá su primer marido, que el original, el que la despidió, el que la divorció, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante del Eterno, y no has de pervertir la tierra que el Eterno tu Dios te da
por heredad. Les comentaba, la idea es observa y date cuenta que hay otras personas. Hay vida después del divorcio. Entonces, si no fue tu culpa, siéntete libre de rehacer tu vida. Hay gente que sigue cargando la culpabilidad y el pasado y muchas cosas. Y esa es la idea, entonces les digo, del get. Poderte casar sin prejuicios, sin condenación, a menos que, como dice Pablo, bueno, reconcíliate o sirve al Señor si tienes don de continencia. Entonces, así sí quédate soltero. Pero si no es así, pues entonces, pues sí, cásate. Y es más, ¿se acuerdan que a Timoteo le escribe como recomendación a las viudas menores de 60 años que se vuelvan a casar? Dice, es mejor que se case, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, pues busca a alguien, aprende de tus errores, eso sí es súper importante. Algo tuvo que fallar de tu parte en ese primer matrimonio. ¿Estamos de acuerdo que para pelear se necesitan dos? ¿Sí o no? ¿Para divorciarse se necesitan? No, obviamente dos. Entonces hay una parte que se tuvo que cargar. Así haya sido el 1%. Pues la Biblia dice, aprende de ese 1%, aprende de lo que haya sido tu responsabilidad. ¿Qué te toca hacer? Teshuvá, arrepentimiento. Date cuenta cuál fue tu error y lo que tú tuviste responsabilidad, ponte a cuentas delante de Dios. Dobla tus rodillas, Señor, yo sé que me equivoqué en esto, yo sé que fallé. O tal vez yo fui el causante del divorcio, yo soy el principal en todo esto. Bueno, Dios está abierto a restaurar. Pero entonces aquí, ¿cuál es el punto que estamos viendo una vez más en Deuteronomio? Ok, piénsale bien antes de divorciarte. Piénsale muy bien, porque si esa mujer se casa con otro hombre o llega a tener intimidad con otro hombre, ya no la puedes tomar. Ya no te puedes casar con ella. Oye, pero es que ya me arrepentí, es que yo la amo, es que ya me di cuenta que sí somos uno, que somos el uno para el otro. De acuerdo a la Torá, ya no se puede volver a tomar esa mujer, porque dice, es abominación delante del Eterno. Entonces aquí también le está poniendo un candado muy fuerte a Dios. Está poniendo una cláusula con dientes justamente para que muerda, para que digas, hey, ¿te quieres divorciar? Solamente considera que tal vez haya otro hombre que sí valora a tu mujer, que sí aprecie lo que tú consideras que no es decente o que no está bien o que te cae gordo. Tal vez hay un hombre más tolerante que tú. Y entonces, si toma a esa mujer, olvídate de ella para siempre. Y esto lo podríamos incluso aplicar hasta ciertas relaciones, como les decía, de noviazgo, aunque bueno, no es lo ideal en la escritura, esto del noviazgo, pero así hay parejas, ¿no? Que terminan con uno, andan con otro como para darle celos y luego ya quieren regresar. Y tampoco termina de funcionar. Generalmente esas relaciones en las que se regresa con el ex novio o la expareja, tampoco funcionan. Y creo que tiene que ver con esto, con principios espirituales que Dios pone, que Dios establece, leyes que aunque no las creamos, están ahí, porque son espirituales. Ahora, hay que entender algunas situaciones en un divorcio, ya sea que alguien lo esté pasando, lo vaya a pasar o lo haya pasado. Y es que el divorcio es como una especie de duelo. Como cuando una persona pierde a alguien y pasas por ciertas etapas. Entonces es natural caminar en esas etapas de depresión, de negación, de ira, de rencor, de muchas cosas que se pudieran dar. Es natural y hay que dejar pasar cada una de las etapas. ¿Qué otra cosa es importante después del divorcio? No descuidar la manutención de los hijos del primer matrimonio. Y esto está basado en Deuteronomio 21, del 15 al 17, y no sé si recuerdan ese pasaje, cuando dice que si en el caso que un hombre tomara dos mujeres o tuviera dos esposas, que no es obviamente tampoco el ideal, sino todo lo contrario, pero en el supuesto caso que un hombre en aquellas épocas tomara dos mujeres, dice, no podrá descuidar el derecho de los hijos de la aborrecida, de la que no quisiera o lo que haya sido. No puedes descuidar a los hijos porque, bueno, pues ellos no tienen la culpa. Y tristemente esto también llega a pasar, ¿no? La gente se divorcia y los hijos del primer matrimonio, ¿dónde quedan? Pues casi hay abandonados.
Y pues ni modo, es complicado, pero hay que hacerlo. No hay que perder esta responsabilidad, y no nada más es la manutención económica, esto incluye tiempo, amor, guianza, la responsabilidad de seguirle enseñando Torah. O sea, es una situación como si fuese la situación de estar casado, pero aunque estés divorciado, sigue siendo el padre de esas criaturas. ¿Qué otra cosa es importante tomar en cuenta de acuerdo a la Torah? Prohibido hablar mal de la expareja, basado en Éxodo 20:16, que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pues, aunque sea la expareja que te haya engañado, mentido, robado, lo que haya sido, callados. No hay que hablar mal, porque eso solamente es una muestra de nuestro rencor, de amargura, y eso es como veneno que te va a terminar carcomiendo y va a terminar como manchando otra posible relación. Y precisamente eso nos lleva a pensar en limpiarse de resentimientos. Eso está basado en 1 Corintios 5:7, cuando dice: limpiaos o despojaos de la vieja levadura. Porque cuando se quiere empezar una nueva relación, siempre se te va a traer cargando cosas del pasado, pero lo ideal es límpiate lo más posible de todo ello, pero sobre todo de resentimientos, de situaciones que puedan afectar tu futura relación. Como dice Pablo, celebremos la fiesta no con la vieja levadura de maldad y de todo esto, sino con una nueva levadura. Despojémonos de esa levadura. Hay que permitir que el Eterno restaure y sane, y no buscar esto por medio de otra persona. Este es un típico error también que se da en muchas parejas. Se divorcian y entonces, ahora sí, esta es totalmente diferente. Él sí es cariñoso, él sí es fiel, él sí es todo amor casi casi. Y piensas que entonces esa pareja va a llenar esa necesidad que solo Dios puede traer. O que esa persona te va a consolar por todas las heridas que hizo la otra persona, y no necesariamente es así. Yo les diría casi por regla que no es así. Lo más sano es, después de terminar una relación, un divorcio, es permite que el Señor te restaure. Deja que Él te sane. Dice Jeremías 30:17, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Eterno, porque desechada te llamaron diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. Fíjense lo que dice el Salmo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Quieres ser restaurado? Deja que el Eterno te restaure, te sane, te limpie, una vez más vuelva a levantarte. Pero no pienses que una persona va a hacer lo que solamente Dios puede hacer. Pues otro consejo importante también basado en la Torah es no dejar que el pasado te permita disfrutar del presente. No impidas que el pasado te deje disfrutar el presente. Dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:13-14, dice: no es que ya lo haya alcanzado, pero una cosa sí hago, dice: olvidándome o dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está enfrente, al supremo llamamiento de Dios en el Mesías Yeshua. O sea, diciendo, yo me olvido de lo que está atrás y sigo adelante, sigue adelante, ya no puedes regresar el tiempo, ya deja el pasado atrás, pon tus ojos al frente. Como dice un dicho, hay que dejar de estarse mirando el ombligo y ver para adelante y ver lo que hay hacia el frente. Dios tiene nuevas bendiciones, cosas nuevas, una vida nueva, pero a veces estamos caminando en la dirección correcta, pero de espaldas. Entonces, nunca va a funcionar tampoco una relación en la que una persona no quiere dejar el pasado atrás. Y el punto principal que ya les había comentado es hacer teshuvá delante del Padre si ya no es posible la restauración. O sea, si ya es imposible volverse a casar, porque la Torah permite casarse con la primer mujer mientras esa mujer no tome otro varón. Si ya no hay manera, entonces haz teshuvá de todo tu corazón. Bueno, haya o no haya, hay que hacer teshuvá evidentemente, pero a lo que me refiero es, aunque digas, bueno, pues esto ya no tiene solución, pues ya no me arrepiento. No, hay que arrepentirse aún así. Hay que arrepentirse para que el Eterno traiga bendición justamente sobre una nueva relación. Y me gustaría que viéramos lo que dice Yeshua respecto a este tema.
Y este está en el Evangelio de Marcos. Vamos al capítulo 10. Acompáñenme con sus Biblias a Marcos, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1. Y yo quiero aquí comentarles algo también importante, y es, hay muchos divorcios hoy en día que le llaman por incompatibilidad de caracteres. Pero yo tengo un ejemplo en la Escritura muy claro de dos personas que sin haberse conocido, a ver si se acuerdan quiénes son, permanecieron juntos para siempre. Dios bendijo grandemente ese matrimonio. ¿Qué matrimonio de la Biblia se dio sin que el uno se conociera con el otro? A ver. Además, ni siquiera se habían visto, no se habían visto ni en el Facebook, ni se mandaron fotos. Nadie le habló bien de la otra persona, y aún así, juntos. ¿Qué pareja fue? ¿Se acuerdan la historia de Isaac y Ribca? Isaac y Rebeca. Isaac y Rebeca se casaron sin haberse visto jamás. No sabían cómo era nada. Y aún así decidieron estar juntos. ¿Por qué? Porque ellos veían un plan profético que se debía de cumplir. No solo se enfocaron en sus sentimientos y en las emociones, ni en sus propios intereses, sino se dieron cuenta que ellos podían ser un instrumento útil para Dios, para llevar a cabo una obra más grande que ellos mismos. Ellos pensaron que su matrimonio podría ser usado por el Eterno para cosas mucho más grandes. Y efectivamente creo que así deberíamos de ver hoy nuestro matrimonio. Si no lo has visto así, te invito a que lo veas así. Y eso puede ser tal vez la razón más poderosa para seguir juntos, para echarle ganas, para dar la segunda milla o para poner la otra mejilla con tal de mejorar en nuestro matrimonio, con tal de rescatar nuestro matrimonio. Es decir, esto es más grande que nosotros mismos, más grande que nuestros propios sentimientos y nuestro carácter y muchas otras cosas por las que la gente hoy se divorcia. Y un aliciente más para ser fiel, para permanecer echándole más ganas, puliendo nuestro matrimonio, tratando de caminar más lejos en él. Fíjense lo que dice Yeshua. Vamos aquí, Marcos capítulo 10. Dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moshe? Y ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Bueno, la pregunta primero no tiene el deseo de aprender, sino simplemente más bien de hacer caer a Yeshua. Y bueno, efectivamente, Yeshua les contesta con otra pregunta, porque no se trata de saberlo, sino de cómo interpretarlo. Les dice: ok, a ver, ¿se puede o no se puede? Híjole, qué complicada pregunta. Dice: ¿se vale o no divorciarse? ¿Es lícito o no? Y dice: bueno, pues ¿qué les dijo Moshe? A ver cómo lo interpretan ustedes. Y la interpretación de ellos dice: bueno, ok, pues Moisés los permitió, ahí dijo, ¿no? Deuteronomio 24, permitió dar carta de divorcio y por lo tanto repudiarla. La palabra repudiarla suena fuerte, pero es la palabra griega apolou, que significa libertar completamente. También significa soltar o aliviar. Eso es repudiar. Soltar, aliviar o libertar completamente. Como quien dice, sueltas la cuerda y se va. ¿Ok? Ahora, dice aquí Yeshua va a dar un poco más de detalle, porque la respuesta de ellos pues, es muy concisa, como diciendo: bueno, pues aquí se permitió, entonces sí. Pero Yeshua tiene un comentario muy importante que dar,
que va más atrás antes de estar pensando en el divorcio. Y es, respondiendo Yeshua les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por tanto, o por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, el comentario de Yeshua primeramente sobre el pasaje de Deuteronomio es, ok, esto se escribió como mandamiento, mas no dice se ordenó. O sea, no es algo así, como les decía, una cláusula que hay que activar de manera inmediata en cuanto se llega a dar una situación de infidelidad, de adulterio, de indecencia sexual. ¿Cuál es la idea de Yeshua? La idea de Yeshua es ir más atrás diciendo, bueno, el plan original es que el hombre y la mujer no se separe. ¿Y por qué habría de separarse un hombre y una mujer si ambos deciden permanecer en el pacto? Si ambos deciden guardar el pacto matrimonial, no tendríamos por qué pensar en esto. Pero ¿por qué sí? Es como una puerta de escape. ¿En qué momentos? Por la dureza del corazón del hombre. Y ya sea por la dureza de no permitir que el Eterno guarde su palabra en un corazón de carne y por lo tanto caer en infidelidad a ese pacto, o por el otro lado, la dureza de un corazón no perdonador, no tolerante, no compasivo, egoísta, orgulloso, que no es capaz de perdonar o que no es capaz de intentarlo. Cualquiera de las dos razones es dureza de corazón. Por esa dureza de corazón. Entonces la idea de Yeshua es un solo hombre, una sola mujer, unidos para siempre. Aquí de paso, entre paréntesis, pues Yeshua está hablando de que el plan original de Dios no es que haya poligamia, o bigamia, porque hay ciertos casos de la Torah que vemos que pues, tenían más de una mujer, pero no quiere decir que así se tuviera que dar o que eso fuese lo correcto. Todas estas situaciones de más de una esposa solo fueron causas de problemas. ¿Okay? Entonces, bueno, Yeshua pone de ejemplo a Adán y Eva como el plan original de permanecer juntos para siempre. Por eso en Malaquías 2:16 dice el Eterno que Él aborrece el divorcio. Dice Malaquías 2:16, vamos a leerlo. Y vamos a leerlo desde el versículo 15. Malaquías 2:15 dice, ¿no hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Hashem, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio o el divorcio, y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo el Eterno de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no sean desleales. ¿Qué situación se estaba dando? Otra vez estaban dejando a sus mujeres o divorciándolas simplemente por tomar otra y sin darle seriedad a la primera relación. Entonces veían a otra más chava, más guapa o más joven o como sea, y pues ya las divorciaban. Y bueno, hasta cierto punto era más factible que se daban estas situaciones, porque cuando iban a la guerra, imagínense, dice, de repente mataban a 23,000. Entonces 23,000 mujeres viudas, solteras. Entonces pues casi tenían ahí sí que para escoger. Entonces era más fácil que bajo esa situación, pues pensaran en divorciarse y tomar otra, diciendo, pues aquí hay otra y otra y otra. Pero ¿qué dice Dios? A mí no me gusta eso, yo aborrezco ese tipo de divorcio. ¿Por qué? Porque lo único que está buscando es el egoísmo, el satisfacer la carne, y no una razón real basada en la Torah. Y eso es un corazón duro, una vez más. Ese es el divorcio que efectivamente aborrece Dios, cuando no hay una causa legal de acuerdo a la Torah para ello. Y fíjense lo que dice más adelante Yeshua. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Ahí mismo en Marcos dice el verso 10, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Ya ven, o sea, como que era controversial el tema también en la época de Yeshua. Así de, a ver, dinos más del divorcio, ¿cómo está este tema?
Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiada, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Oh, parece como medio contradictorio. Parece que Yeshua está diciendo aquí entonces, si te divorcias y te casas, ya adulteraste. O si la mujer se divorcia y se casa, ya adulteró. Un comentario, duda. Es interesante el comentario que nos hacen aquí. Dice, ok, si el hombre repudia a su mujer y se casa con otra, él comete adulterio, pero no ella. Y también al revés, si la mujer divorcia a su marido y se casa con otro, ella comete adulterio, y bueno, pues no el marido, pues no, porque el marido pues no tendría en este caso como que la culpa. Efectivamente. Entonces, bueno, aquí Yeshua parece como que le pone candados de decir, pues ahora no te divorcias. Y sí, porque si te casas con alguien más, pues entonces ya adulteraste. Pero un poquito antes, en el capítulo 5, que encontramos en Mateo, versículo 31, y tiene que ver más el contexto de la palabra de indecencia con lo que dice en Deuteronomio 24. Mateo 5:31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. O sea que aquí Yeshua restringe la causa por la cual una persona se puede divorciar y está asociada a esto, a la fornicación. Entonces, una causa no justificable por la Torah es adulterio. Ese es el punto. Dios no quiere que se divorcien sin antes intentar y agotar todas las opciones. Si una persona dice, ya sé, voy a ser infiel y así ya me puedo divorciar, ¿sabes qué? Si haces eso y te casas, pues entonces estás adulterando justamente contra la otra persona. El Eterno, créeme, que quiere que demos el esfuerzo máximo para solucionar cualquier tipo de problemas. Yo te digo que cualquier esfuerzo que hagas, cualquier sacrificio que hagas por salvar tu matrimonio, cualquiera vale la pena. Económico, de tiempo, de ponerte de rodillas delante del Eterno, cualquier cosa que tú tengas que hacer con tal de salvar tu matrimonio y preservar esa paz, vale la pena. No hay nada que se le pueda comparar como tener un matrimonio de acuerdo a la Escritura. Dicen los rabinos que el matrimonio puede ser lo más cercano al cielo o al infierno. Ahora, comentando un poco más de lo que dijo Yeshua, Yeshua no está en contra del divorcio, como vimos, sino más bien en usarlo de una manera inapropiada. El divorcio simplemente debe ser visto como una liberación a una situación insostenible a largo plazo, como cuando un miembro del cuerpo le da gangrena. Pues no hay manera, o sea, tienes que cortarlo aunque no quieras, aunque te duela, pero es que si no lo haces, te va a matar, y es lo que dicen los doctores, ¿sabes qué? Tenemos que cortar, ¿sabes qué es mi pierna? Pues es tu pierna o es tu vida, pero tienes que hacerlo. Pero tampoco es el otro extremo, entonces, de la que a veces se maneja de hasta que la muerte los separe, y literal, porque se terminan matando casi. Entonces, sí los separó, pero porque se mataron. ¿Qué otras causas hay justificables en la Torah para divorciarse? Como les decía, el resumen es, todas giran alrededor de la violación del pacto matrimonial por alguno de los dos, y una de las principales causas justificables es la infidelidad o el adulterio. Otras causas puede ser la violencia física o incluso emocional o psicológica. ¿Por qué? Porque la vida está por encima de cualquier mandamiento. Si es un marido golpeador, llega tomado y pues está en total riesgo la vida de la otra persona, definitivamente tiene que optar por el divorcio por su propio bienestar. O bueno, también puede ser que la mujer también ponga en riesgo la vida del marido y pues también tenga el marido que divorciarse. ¿Qué otra razón pudiéramos encontrar? Negación de intimidad sin una causa justificable. O sea, es un derecho, es una obligación, de acuerdo a Éxodo 21, 10 y 11, donde dice que si aún en el caso, en ese tiempo, un hombre tomara a otra mujer como esposa o una sierva, no podrá negarle este derecho a la mujer, el derecho conyugal, el derecho
de la intimidad. Y en 1 de Corintios capítulo 7, del 3 al 5, también Pablo habla de que no tenemos potestad sobre nuestro cuerpo, sino la pareja. Entonces también eso sería una causa justificable, siempre y cuando no haya algo pues, que sea razonable. Es una enfermedad, una situación así, bueno, pues ahí sí, ni aunque quiera. ¿Qué otra razón? Falta de provisión. ¿Por qué? Dice en 1 Timoteo 5:8 que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, si alguien se niega a proveer para su casa, pues es como si fuera inconverso, se puede divorciar. O si esa provisión que obtiene lo usa para pues, algún vicio o no para la responsabilidad que corresponde, malversación de recursos. ¿Qué otra razón da la Torá para poderse divorciar? Bueno, se considera también posible causa como la negación de darle hijos, pero sin una causa también justificable, ¿no? O sea, hay mujeres, bueno, que pueden ser estériles o hombres, y bueno, no es su culpa, pero si es una negativa cuando existe la posibilidad de hacerlo, entonces se está transgrediendo el mandamiento que es una de las causas del matrimonio, uno de los propósitos del matrimonio es tener hijos, dejar descendencia. Entonces, negarse a eso es como perder parte de la razón de estar casado. Por asuntos de fe, cuando durante el matrimonio puede hacer que uno de los dos cambie de fe, que se hizo ateo, budista o no sé qué otra cosa, entonces esa es una causa justificable. O el otro caso, que de uno de los dos es el que se acerca a la fe verdadera, a la escritura, y por más que intenta y trata de ganar a la otra persona y pasa el tiempo y se niega a la otra persona, dice, bueno, pues ¿sabes qué? Pues entonces no estás atado, ¿no? Eso se da también en Esdras, capítulo 10, donde Esdras casi no los obliga, pero sí les dice, ¿sabes qué? Tienen que divorciarse de estas extranjeras, de estas mujeres que no son de la fe, más que extranjeras es el tema, no son de la fe, es un yugo desigual, eres incompatible con esa persona, nunca va a funcionar. Ahora, no quiere decir ya es que ya me convertí, mañana me divorcio, no. Hay que intentar ganar a esa persona, porque entonces también sería injustificable el divorcio. O otra causa también justificable, pues decíamos que puede ser la bigamia o la poligamia hoy en día, lo cual está prohibido por las leyes de los hombres y también por la Torah, como nos explica Yeshua, aunque él permitió ciertos casos antes, el caso de Abraham o de Jacob, pero pues hay casos de personas que descubren que la otra persona seguía casada o pues, se fue de viaje y se casó con alguien más, o sea, también en un momento dado pudiera presentarse como una causa justificable de divorcio. Pero como les decía, hay que buscar agotar todos los recursos con tal de no llegar a esta instancia. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Vamos a regresar a Deuteronomio. Capítulo 24. Fíjense lo que dice el verso 5. Dice, cuando alguno fuere recién casado, ¿no? Así como que el contraste, ¿no? ¿Cómo están los recién casados? Así como que enamorados, derramando miel. Dice, bueno, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Entonces, este es como quien dice el mandamiento del recién casado. El deber del recién casado, ¿cuál es? Alegrar a la mujer que tomó. Para eso debe dedicarle por lo menos un año. ¿Por qué? Porque el primer año es sumamente importante. Se sientan ahí las bases de lo que va a ser el resto del matrimonio. Es un periodo de adaptación, un periodo de conocerse, un periodo pues de saber cómo es entonces la otra persona, de qué lado se duerme, si ronca, si no ronca. Pero cuando las bases están bien puestas en nuestra fe, en nuestro compromiso, ninguno de esas razones va a ser justificable para divorciarse. Es triste hoy en día que pues ya no hay tolerancia, ¿no? Los recién casados igual se casan y al rato se divorcian a los 2 o 3 meses, ni el año a veces aguantan. Y bueno, la Torah quiere prever cualquier situación de divorcio y una de ellas
para no llegar a esa instancia es justamente desde el inicio del matrimonio. El primer año, les digo, es fundamental. Entonces dice, ni se va a ir a la guerra, y bueno, pues es entendible porque pues pobre mujer, imagínate, se va el marido recién casado ya a la guerra, pues capaz que enviuda y qué tragedia, qué tristeza. Pero también dice, ni en ninguna cosa se le ocupará. Bueno, no especifica en qué. Pero la idea, entonces, ¿cuál es? ¿Cómo podemos empezar a acercarnos más a qué posibles ocupaciones serán? La idea es que no esté tan ocupado que le impida estar en casa para alegrar a la mujer que tomó. O sea, la Torá le da suma importancia a la vida familiar, al matrimonio. El matrimonio es la base de una sociedad. Si los matrimonios no funcionan, la sociedad no va a funcionar. Y la ausencia del esposo solo es justificada por razones extremas, pero no por hobbies, no por pasatiempos, por deportes o por muchas otras cosas que a veces los solteros podíamos hacer y que cuando llega el matrimonio ya no puedes hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos no se quitan ese chip de la soltería y quieren seguir haciendo lo mismo, ¿no? Que el dominó con los cuates, el fútbol, las películas, el llego tarde, voy, me salgo y no aviso dónde estoy, a qué hora regreso, o sea, como que casi quiere seguir llevando una vida de soltero pero casado. ¿Y qué se le tiene que decir? Oye, no te casaste con tu mamá, o sea, tienes que alegrar a tu mujer. La perspectiva del varón, del esposo, es alegrar a su esposa. Para eso nos casamos, para dar. Esa es la perspectiva correcta del hombre, no recibir, sino dar. Cuando el hombre no tiene conciencia de esto, cuando el hombre no entiende esto en su matrimonio, nunca va a funcionar un matrimonio bien. No va a caminar de la manera adecuada, siempre va a haber ciertos problemas. Porque un hombre que está esperando recibir, está actuando como la naturaleza de que tiene una mujer. Dios creó a la mujer de una naturaleza tal que está diseñada por Dios para recibir y el hombre para dar. Así es como funciona. Si se tratan de invertir los papeles, cortocircuito. Ni los dos pueden dar, ni los dos pueden recibir. El hombre es el que tiene el mandato de dar, de alegrar a la mujer, de brindarse a ella, de darle todo lo que pueda darle, de hacerla feliz. Pero ¿qué sucede en muchos matrimonios? Que el hombre se casa pensando que, ay, ahora sí voy a ser feliz, esta mujer me va a alegrar, me va a dar. Y llega del trabajo, a lo mejor pues sí, cansado, lo que tú quieras, pero como que le da, a ver, atiéndanme, sírvanme, atiéndanme, denme. Yo quiero recibir. Y pues entonces empiezan los conflictos. Tenemos como esposos que renovar nuestro entendimiento y darnos cuenta que somos creados para dar. Y eso lo explican varios rabinos, varias personas en la escritura dicen, así funciona el matrimonio. Y este es un ejemplo de ellos, este es un ejemplo muy claro. Estará libre en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Si el hombre no cumple esto, está incumpliendo como esposo. Dice un rabino que cuando el hombre trata de recibir, entonces llega a casa y ¿qué es lo que sucede? Que hay dos mujeres en casa y pues hace un desastre. Ahora, les decía, el marido, entonces la idea aquí es que la Torá protege de tal manera el matrimonio que lo pone como mandamiento. ¿Saben qué? No ocupen a este hombre en la guerra, no le den ciertas actividades que lo pueda ocupar o llenar su tiempo. ¿Para qué? Para que pueda estar en casa. Hoy es lamentable que nuestra sociedad, y bueno, pues sabemos que también el enemigo está detrás de ello, ha tratado de ocupar a los maridos de tal manera que no les deja tiempo para estar en casa en algunos casos. Entonces a veces es justificable, a veces no. Y hay diferentes tipos de ausencia que el hombre puede llegar a tener dentro de su hogar. Una es la ausencia física como tal. ¿Y por qué se puede dar? En la mayoría de los casos, ¿por qué creen que un hombre no está en su casa? Por el trabajo, efectivamente por el trabajo. Pasa demasiado tiempo en el trabajo. Y yo sé lo que muchos dicen, bueno, pues no trabajo por hobby, ¿no? O sea, pues es que, o qué le digo a mi jefe, ¿sabes qué? Yo nada más vengo 5 horas y ya me voy a mi casa, pues tampoco se puede, ¿no? Estamos muchas veces en esa situación, pero
¿qué haremos? ¿Qué sí se podrá hacer? A ver, aquí una esposa que nos diga. ¿Qué hacer? Que mucho tiempo en el trabajo el esposo, ¿qué se puede hacer? ¿Por dónde empezar? Yo les diría empezar por orar. ¿Por orar para qué? Para que esa situación pueda cambiar. ¿Cómo? Pues no sé, si el marido sea más eficiente, llega al trabajo en menos horas, o le dé mejores clientes que le dejen más ingresos en menos tiempo, o definitivamente tal vez sea una guía que Dios te está mostrando, cámbiate de trabajo. Tu familia vale más. Y tal vez Dios está teniendo un trabajo para ti con mejor provisión, o tal vez la misma, pero con un mejor horario. Y he conocido varios testimonios de gente que me dicen, ¿sabes qué? Híjole, me corrieron, qué tragedia, y después, qué bendición, qué bueno, ya puedo guardar Shabbat, ya puedo. O sea, Dios tenía eso, pero yo me aferraba y me aferraba y me aferraba. Entonces, hay que orar, hay que buscar, si es así, ver cómo desahogar ese tiempo. Entonces, bueno, pues eso es un punto importante. Causas no justificables de no estar en casa a veces, pues pasatiempos, deportes, hobbies, que el gimnasio, es que no, es que pues yo estoy acostumbrado, tengo que ir al gimnasio y están ahí 2 horas, 3 horas, ya llegan a casa a las 11:30 de la noche, pues ya gracias, ¿no? Nada más a dar las buenas noches y a dormir. Ahora hay otro tipo de ausencia que también se puede dar, que podemos llegar a tener los esposos en casa. A lo mejor ya llegaste ahí, llegaste temprano, pero podríamos llamarle ausencia mental. El cuerpo está ahí, pero la mente está por allá en no sé en qué país, en no sé qué video, en no sé qué película, en el WhatsApp, en el Facebook, en la tele, en la inmortalidad del cangrejo, ¿no? De repente así de, hey, acá regresa a la tierra, despierta, ¿no? Está acá en la luna. O sea, eso también es una ausencia. Entonces, pues bueno, pues casi está, allá llegó el árbol, ¿no? Está ahí parado, pero pues, ¿qué onda? No se mueve, sí respira, no, sí respira porque pues, mueve el botón del control, pero pues está hipnotizado, dice, ¿qué tiene la televisión o qué pasa? Y eso también es algo que se da en nuestros días. Llegan los maridos y pues ya me quiero desconectar casi de la realidad. Oye, no puedes hacer eso. No podemos desconectarnos de la realidad. Otra ausencia que también se puede dar es la ausencia del rol o de la responsabilidad. Tal vez estoy ahí, tal vez sí contesto, tal vez estoy ahí atento, pero ¿qué pasa? En muchos casos, esposos que dejan de cumplir la obligación como padre o como esposo. Llega el niño, oye papá, sí, sí, aquí estoy, sí, pero ni los voltea a ver, ni los pela. Oye, tienes que estás aquí, pero dedícales el tiempo que tengas, tal vez poco, pero de calidad a tu mujer, de calidad a tus hijos, porque si no, entonces, pues, hay gente que recuerda a los papás, pues sí estaban ahí, pero no les enseñó nada, no les dedicó el tiempo, no les dedicó afecto, no les dedicó amor, no les dedicó caricias. Entonces es una ausencia del rol, de la responsabilidad. Somos llamados a ser guías, el sacerdote del hogar, a ser el protector. Se dan cuenta que la Torah protege mucho a la mujer. En la jurisprudencia judía se dice que incluso una mujer puede exigirle al marido que cambie de trabajo. O sea, puede casi ir delante del rabino, oiga, mi esposo pues no está aquí porque se la pasa viajando, o llega y está todo cansado y pues tampoco quiere cumplir con las obligaciones maritales. ¿Qué pasó? O sea, de que llega todo cansadísimo, ya está casi cuerpo inerte, pues dice no. Entonces en este caso la Torah nos muestra que apoya a la mujer en este aspecto. Ahora, a las mujeres, porque geralmente muchos dirán, pues yo tengo de esos muchos, ¿no? Mujer, yo les digo, no condenes a tu marido. Antes de decir, sí, cierto, nunca está ahí, así, ¿sabes qué? No lo condenes. Ora por él. Ayúdale a que si no está, encuentres la razón por qué no está. Si es por el trabajo, ayuda a orar por él para que cambie de trabajo o administre mejor su tiempo o lo que tenga que hacer, que Dios le muestre a tu marido que lo haga para que esté contigo. Pero orar de verdad, orar clamando a Dios para que así sea. ¿Qué otra cosa puede hacer la mujer?
Administra bien el dinero. ¿Para qué? Para que si en un momento dado, oye, ¿sabes qué? Pues sí, sí hay otro trabajo, pero gano menos. ¿Sabes qué? Sí alcanza, sí podemos, sí lo vamos a lograr. Mira, podemos ahorrar en esto, mira, tal vez en esto más podemos sacar otro ingresito, lo que sea. Si administras bien, la mujer es la gobernadora del hogar, ¿no? Pablo le dice a Timoteo que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión. O sea, la mujer administra los recursos del hogar que trae el hombre. Esa es parte de la responsabilidad de la mujer y le da razón para que entonces el marido pueda estar ahí. Y otro punto importante es, dale razones a tu esposo para que quiera estar en tu casa. Dale razones a tu marido para que quiera estar ahí. Arréglate. Dicen los rabinos que la mujer se debe de arreglar de una manera así única para recibir a su marido. Que llegue el marido y ¿qué hubo? ¿A dónde te vas? ¿Por qué tan arregladita? No, pues estaba para recibirte a ti. Órale, no, pues así ya me quedo, ¿no? Ya así como que ya más ganas. Pero se abre la puerta y de repente se encuentra ahí con la chimoltrufia ahí toda despeinada, ¿no? La torre, no, ya me voy, hay una bruja aquí, ¿qué me encontré? Entonces, bueno, pues arreglarse, tratar de mantenerse bien, atractiva para él, es una razón también para que él se decida a quedar. Recibirlo de buen carácter, de buen humor, ¿no? De repente abre el marido la puerta y el tigre así, se le avienta ahí, pues, ¡ay, no, torre! Que yo ya me voy. Mi jefe es más amable, casi, ¿no? Me trata mejor. No, ¿sabes qué? De aquí empiezan a llover los cubiertos, los sartenes y los platos, pues no se va a querer quedar ahí. Entonces, interésate en tu marido, pregúntale cómo le fue, en qué puedes ayudarle también, en tratar de recibirlo y darle esas razones para que se quiera quedar. Para que cuando llegue de ya me voy al dominó, al gimnasio, no sé qué, pero no, ¿sabes qué? Pues me siento a gusto aquí, quiero estar aquí. E incluso hasta ser sagaz. ¿En qué sentido ser sagaz? Decirle, oye, ¿sabes qué? Pues ayúdame, no sé, hay que pintar la pared o hay que arreglar esto y pues. Pero hay mujeres que de pronto ya también son tan autosuficientes o tan independientes, y eso pues es mucho de la cultura que se promueve hoy, que pues casi el marido está ahí de estorbo, ¿no? Ah, ya llegaste, qué bueno, pues ahí está la cena, ¿no? Ahí te dejé la cena en el horno, ahí caliéntatela, yo estoy viendo la tele, ¿no? O sea, es que pues yo ya arreglé, yo ya pinté, yo ya proveí, pues ya porque lo quieren. Entonces, hay mujeres que hacen sentir a sus maridos que no los necesitan, y eso también está muy mal. Eso está muy mal, porque entonces no le estás dando una razón de peso para que se quiera quedar. Hazle sentir que lo necesitas y confía en que el Eterno hará su parte en él. Ahora imagínense esto, si esto que vemos este versículo es para el varón, ¿por qué no se menciona a la mujer? ¿Por qué aquí el mandamiento específico es para el varón? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Ellas sí se podrán salir de casa, ocuparse en el primer año de matrimonios o después? No, de ninguna manera. La Torá no lo menciona porque da por hecho que la mujer está en el hogar. Ahora, si ella es la que se ausenta, y más cuando hay hijos, imagínate qué grave es el asunto. Si el marido se ausenta del hogar, es muy grave. ¿Cuánto más si es la mujer la que se ausenta ahí? Por eso también debemos de buscar enfocarnos como pareja en que nuestra mujer esté en el hogar, y no porque la idea que el hogar sea una cárcel o no porque no pueda hacer otra actividad, sino simple y sencillamente me refiero a que sea la que tenga menos tiempo ocupado, que su tiempo lo pueda ocupar en otras cosas que no sean para ella una carga o una responsabilidad, porque eso lo debe de cargar el esposo. Lamentablemente hay maridos que quieren casi ahora sí que son muy justos o que se quieren ver muy justos y le dicen a la mujer, bueno, pues tú la mitad de los gastos, entonces pues tú te tienes que salir a trabajar y a proveer y a buscar y a darle y a ver cómo le haces. Y entonces están las mujeres trabajando mañana, tarde y noche, ¿no? Mujeres todólogas de pronto, que justamente por esta falta de responsabilidad o de provisión de los varones andan haciendo de todo, rifas y manualidades y otras cosas y una cosa y la otra y ya cocinaron y ya hicieron y ya tal, y entonces la mujer está ocupadísima
casi más que el marido. Entonces la que está ausente, pues es ella. ¿Pero por qué? Porque el marido no le permite o no tiene la meta de hacer que ella esté en el hogar o se libere de esas responsabilidades y poder atender el hogar. Así que conclusión de este versículo 5, auséntate lo menos posible de tu hogar. Ahí está la base de la felicidad. Pues vamos a orar.